o eventos específicos que van a suceder en el mercado para yo adelantarme a vender antes, cuando el precio va a caer, o a comprar cuando voy a predecir que el precio va a subir. Eso sería fenomenal, tener esa posibilidad. Bueno, ¿qué pasa? La crisis financiera en el 2008 borró en valores de papel cerca de más de 10 billones de dólares. Trillion in English. Parte de la razón es que hubo un efecto de venta y entonces se creó el efecto dominó. La pregunta que se hacen algunos es cómo actuaron, especialmente aquellos que tienen más plata, durante la crisis 2008-2009. Unos estudiosos hicieron un análisis y ellos analizaron las ventas durante el 2008 y 2009 y antes, o una semana después de la bancarrota, de la famosa bancarrota de Lehman Brothers. Y encontraron que los más ricos, o sea, el 0.1%, vendió mucho más que otros al momento de la crisis financiera. La pregunta, ¿será que ellos tienen la habilidad de ver lo que está sucediendo en el mercado antes que los demás? Quiero analizarlo con Alberto Bernal, estratega en jefe de XP Security desde Nueva York. Alberto, es un gusto tenerte en el programa. Es interesante porque el estudio dice que había una correlación, o sea, se movía positivamente entre el índice, el famoso índice VIX, que lo que mueve, se usa para medir el riesgo en el mercado. En la medida que incrementaba el VIX, o sea, que había más volatilidad en el mercado, las ventas aumentaban de este grupo especial, o sea, de aquellos que son más ricos. ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Se podría interpretar de que aquellos que tienen más plata tienen una varita mágica que pueden ver las cosas que están pasando en el mercado sobre otros humanos? A ver, bueno, antes de todo, Javier, gracias por la invitación. Mira, a mí el estudio me pareció que es una gran contribución a la academia. Es un ejercicio que están haciendo economistas muy serios en ayuda con el IRS, con la Oficina de Impuestos de Estados Unidos, y creo que tiene una base de datos muy interesante. ¿Qué te puedo decir yo del estudio? Yo creo que el estudio deja un par de conclusiones bastante interesantes. Primero, yo creo que lo que tú dices tiene algo de verdad, no en términos de que los más ricos sean clarividentes, pero quizás sí, bajo el escenario de que quizás las personas del 0.1% de la escala de ingreso, quizás sí gastan muchísimo más tiempo que el resto de las personas dentro de la economía enterándose de los quehaceres del mercado. Y por ejemplo, una de las cosas más importantes que habla el estudio, que es la cantidad de acciones que vendieron y de fondos, perdón, que vendieron estas personas del 0.1% después de la quiebra de Lehman Brothers. Y ahí yo me acordé muchísimo de mi época cuando se quiebra Bear Stearns y yo estoy trabajando en Baltic y quiebra Lehman Brothers. Yo me acuerdo perfectamente que esa noche nosotros, las personas del banco, el presidente del banco, los traders, los vendedores, etcétera, tuvimos un conference call a las 12 de la noche del domingo para tratar de predecir qué podía pasar, digamos, el lunes con la apertura de Londres y la apertura de Asia en ese mercado. Entonces, básicamente lo que voy con todo esto es que mientras yo estaba en una teleconferencia con el resto de las personas del banco y los clientes estaban, digamos, poniendo atención a lo que podríamos haber dicho, muchas otras personas dentro de la economía pues estaban durmiendo. Entonces es una de las cosas que son realidad, así no nos guste mucho, o sí, en fin, es lo que es, que las personas que quizás tengan más patrimonio están mucho más enteradas de los quehaceres y por lo tanto tienden a reaccionar más rápido a la información, ¿no? Y otra cosa muy importante que yo añadiría ahí también, porque el estudio lo toca, es el hecho de que la quiebra de Lehman Brothers sí fue algún evento que nadie predecía y por eso quizás generó ese movimiento extremo de las acciones por parte de las personas que pertenecían a este grupo de inversionistas. Hay una cosa interesante también, que es otra explicación. Una es que, acuérdate que los que tienen más plata tienden a tener sus activos concentrados en mayores activos financieros, lo cual los obliga a ser más cuidadosos de los movimientos del mercado. Eso en comparación a los que tienen menos plata, que tienen menos concentración de sus activos en activos financieros. Ese es uno. Otro es lo que estábamos hablando, de que son, tienen más habilidad de ir analizando lo que está pasando en el mercado y por tanto tratar de predecir y buscar y tomar acciones para prever de una pérdida o minimizar la pérdida. Y tercero, hay una cosa interesante que es el efecto de disposición.
en aquellos que tienen menos dinero. O sea, nosotros, es como decir un bias, es una tendencia de que nosotros estamos menos dispuestos a la pérdida. O sea, cuando estamos viendo que va cayendo, tú tienes la acción, ¿verdad? Tienes tu portafolio, estás viendo que está cayendo, estás menos dispuesto a vender cuando ves que está cayendo, sin embargo, estás más dispuesto a vender cuando estás ganando. Por tanto, tiendes a aceptar una mayor pérdida porque tú piensas que no va a caer más. Pero eso te va llevando a una pérdida mayor. Sin embargo, las personas que tienen plata dicen, mira, yo tengo una estrategia ya. Si yo bajo por debajo de esta pérdida, automáticamente vendo. Algo que los que tienen menos plata no lo tienen así. Exactamente. Tú que estás tocando un tema muy importante que es, hay una regla de oro en el trading, desde el punto de vista, los mejores traders del mundo, los que saben, los que manejan los hedge funds importantísimos, etcétera, las personas que tienen mucho capital, la mayoría de ellos tienen unas reglas muy claras cuando hacen inversiones y se ponen objetivos. Digamos, compramos Apple y decimos, lo vamos a mantener hasta $120, si toca $120 lo vendemos, si se baja a $80 lo vendemos. Si por un lado ganamos 20%, por el otro lado perdemos 20%. Eso es, digamos, un trader que respeta muchísimo su estrategia de inversión. Pero eso tiende a ser bastante limitado porque la mayoría del resto, los mortales, personalmente, Javier, yo no invierto así. Yo te voy a confesarte una cosa, yo no vendí una acción durante la crisis financiera. Afortunadamente después se recuperaron, entonces hubiera sido una tragedia que, por ejemplo, hubiera vendido yo en febrero del 2009 cuando estaba bajo 50% y me pierdo toda la recuperación. Afortunadamente no lo hice, pero tampoco salí en los momentos después de la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Que hubiera sido el momento adecuado para venderlo. Entonces muchos traders lo que han logrado hacer con muchos años de investigación porque aquí hay también obviamente un componente muy importante de experiencia, es que respetan muchísimo las reglas que se ponen ellos mismos sobre sus inversiones y eso les ayuda, digamos, a minimizar o por lo menos controlar los riesgos de pérdidas que tenemos nosotros mortales que no tenemos esas mismas reglas dentro de nuestros portafolios. Ahora, Xavier, seamos sinceros, la mayoría de las personas que trabajan en la economía tienen otros trabajos, tienen otras obligaciones, tienen que cuidar familia, etcétera, etcétera, y tienen una inversión en el famoso 401k, que es básicamente un fondo en el cual se va entrando dinero todos los meses y va comprando un portafolio diversificado. Yo personalmente tengo la visión de que uno no debe hacerle trading a ese portafolio, porque uno lo que tiene que hacer es ahorrar durante 30, 40 años para tener un colchón suficientemente grande y lo más probable es que si uno es juicioso, metiendo todos los meses un poquito de dinero en ese fondo, dentro de 30, 40 años va a tener un buen colchoncito para poder retirarse, ¿no? Que creo que es la mejor forma de invertir. Qué bueno que dijiste eso, porque en conclusión el estudio no concluye diciendo que timing the market o tratar de predecir el mercado es la mejor estrategia de inversiones. Si hubieras dejado el dinero, como dices tú, en el 2007 y lo dejas hasta ahora, también hubieses tenido un tremendo bull market. O sea, no necesariamente tratar de predecir el mercado es la mejor estrategia de inversión. Y ese para mí es el rescate de este estudio. Alberto Bernal, estratega de jefe de XP Security, fue un gusto y un placer, como siempre, tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación. Cuando regresemos a CNN.